¿Cuántas personas reconozco? Es bastante lindo que es eso, pero tienes que subir el volumen del micrófono. 4. O no puedes escucharme. En ese momento realmente, lo siento. Bueno, primero que nada, no creo que este micrófono esté encendido para ti. Este micrófono está encendido para eso, de ahí atrás. Así que en realidad no tengo un micrófono. Esto no amplifica mi voz. Así que si no hablo lo suficientemente alto, déjame sabes. Normalmente hablo suficientemente alto. No sé por qué, tal vez comencé de bebé. Que de todos modos, es agradable estar aquí. Realmente es agradable. Desde Scott, Arizona. Y si quien leyó el periódico hoy, ¿quién leyó en el periódico de Orlando? ¿Nadie leyó el periódico esta mañana? Solo lo hizo una persona. Si de hecho hay un artículo en la antigua tierra del periódico de Orlando sobre la mitad de la sección frontal que habla sobre el calor que hace en Arizona en este momento, o al menos en Phoenix, la gente no parece creer el calor que hace allí. Pero Tony, hace mucha calor. Es como cuántas personas tenían la calefacción encendida anoche en su habitación. No estoy bromeando, realmente no estuve bien. La semana pasada teníamos temperaturas hasta si informaron, si las nuevas estaciones informan temperaturas de 10. Esto significa que hubo 118 o 120 establecidos, un récord el lunes pasado para un récord central de la temperatura más baja registrada en la historia de Arizona. No bajó de los 96 grados, que fue nuestro mínimo del día. En este momento, sin quitarle nada al clima de Arizona, porque 8 meses al año no podría ser más celestial en Arizona. Quiero decir, el clima es absolutamente espectacular, pero pagamos por esta época al año. Así que si estás interesado en venir a Arizona, definitivamente te lo sugeriría. Ya sabes, a fines de octubre, déjalo en abril, pero por lo demás, esta época del año me parece para temperaturas realmente increíbles. Por esto es lo que necesitamos. Aquí necesitamos esta lluvia porque realmente vamos a tener una sequía muy severa. Pero de todos modos basta de Arizona. ¿Ustedes quieren saber sobre comercio correcto, psicología comercial? Más específicamente de lo que voy a hablar. Es de la psicología detrás de la creación de coherencia en sus operaciones. Y una cosa interesante que descubrí, que incluso hace unas 3 semanas hice una presentación en Toronto y probablemente había alrededor de 100 personas en la sala, y me sorprendió un poco la cantidad de personas que realmente no tenían una definición de lo que era la coherencia. Pensé por un segundo que realmente no sabían lo que significaba. Realmente significa crear coherencia, como cuando le hice la pregunta a la audiencia. Nadie realmente pudo responder la pregunta, ¿qué es la coherencia? Quiero decir, si vas a crearla, si es algo que vas a manifestar, estás en el significado de tu vida o en tus operaciones, ciertamente tienes que ser algo que sepas lo que significa. Debes conocer sus parámetros. Simplemente voy a definir la coherencia, ya que tiene un buen ritmo constante, curva de acciones ascendente. Eso solo es una pequeña y agradable curva de acciones ascendente, ¿está bien? En una buena pieza, un ángulo de 45 grados, esa curva de acciones tendrá alguna reducción, sí, pero ¿qué tipo
de caídas pequeñas, caídas pequeñas, caídas que reflejan cualquier sistema o metodología de comercio o cualquier forma particular en la que desea negociar el tipo de pérdidas que experimentará como resultado de ser un traidor. Es una parte natural del negocio que tendremos pequeñas pérdidas, pero lo que no es coherencia es el tipo de, digamos, una especie de curva de acciones que se ve así como una gran reducción y la construye nuevamente y otra gran reducción, la construye nuevamente sobre otra gran reducción. Ahora, la mayoría de los comerciantes que no entienden la naturaleza del entrenamiento o la naturaleza de la psicología detrás de lo que significa ser consistente, atribuirán estas enormes caídas a algo que sucedió en el mercado. Siempre tratarán de encontrar una razón para determinar qué pasa con lo que hizo el mercado. En este día particular, o en esta es una serie particular, o cualquier serie de operaciones, creo esta gran reducción que causó que eso sucediera. Y luego buscaré para encontrar qué es lo que con suerte voy a establecer hoy en las próximas 2 horas. Es que esas enormes caídas no son el resultado de algo que no sabías sobre el mercado. No son el resultado de algo que no sabías sobre el mercado. Son el resultado de algo que no sabías sobre ti mismo. Y hay maneras de prevenir eso. Que aquello y esas formas de prevenirlo es lo que significa realmente crear una bonita curva de acciones en constante aumento. Y formas básicamente se dividen en 4 categorías generales. Nada de esto es, por cierto, no hay ninguno de esos materiales en ese libro, así que no tienen sentido. No tiene sentido buscarlo, solo pierde tu tiempo. No hay material en el libro. Tienes la cinta de video. Quiero decir, vamos bien, así que no solo necesitas sentarte y escuchar de todos modos. Así que tenemos 4 categorías básicas. Una es que tienes que tenga una pulgada. En otras palabras, debes saber lo suficiente sobre la naturaleza del mercado y cómo se mueve para poder determinar cuándo hay una mayor probabilidad de que suceda una cosa sobre otra. Así es como defino una ventaja. Hay una mayor probabilidad de que suceda una cosa sobre otra. Y luego la siguiente categoría en que tienes que aprender a pensar en la perspectiva de los mercados. Simplemente con encabezado diría que tienes que aprender a pensar en probabilidades. Puede ser que ya sabes, esto es realmente algo así como donde la mayoría de los comerciantes tienen, digamos, la mayor dificultad para reconocer primero qué es lo que significa pensar en probabilidades y luego implementar. Una vez que reconocen que implementar algún proceso o una serie de pasos en los que en realidad están reentrenando su mente para pensar en probabilidades. Eso es lo que voy a dedicar la mayor parte de tiempo en las próximas 2 horas. Y justo antes de entrar en ello, para que tengan un poco de trasfondo, es que nuestras mentes no piensan naturalmente de esa manera. Nuestras mentes no procesan naturalmente la información de una manera que nos haga, digamos, estar en armonía con o tener, digamos, estar en correspondencia con la naturaleza de la forma en que existe el mercado. Por lo que tenemos que hacer algo muy específico para entrenar nuestras mentes.
a pensar de las probabilidades si queremos crear coherencia. La tercera categoría es toda la, digamos, energía conflictiva y conflictiva que existe dentro de nosotros. Digo, energía en conflictos, creencia en conflictos o lo que sea que pueda argumentar en contra de nosotros, acumular grandes sumas de dinero como comerciante. Ahora, ¿de qué tipo de cosas estoy hablando? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que podría estar hablando un sistema de creencias general? ¿Qué es eso? Adelante, sistema de creencias sobre la infancia. ¿Pero puedes pensar en algo específico? Dudas de uno mismo. Bueno, está bien, pero algo más específico. ¿Qué es eso? Incluso los asquerosamente ricos verán la palabra asqueroso y rico. Está bien, ¿de dónde viene esa palabra asqueroso? Puede venir de otro número de diferentes fuentes, pero lo que la gente tiene que entender es que crecemos, podemos crecer. No decimos que crecemos, podemos crecer con cualquier cantidad de cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas y que van a caer en la categoría de lo que voy a decir, simplemente nuestras creencias de autosabotaje. En muchos casos, sus creencias de base religiosa, porque esencialmente como comerciantes que estamos haciendo, básicamente estamos tomando dinero de otras personas sin ningún servicio prestado. Fue básicamente lo que estamos haciendo. Son comerciantes y hay muchas creencias religiosas que, digamos, realmente se opondrían a la idea de hacer algo como quitarles dinero a otras personas sin servicio prestados. Y como resultado, construimos, mejoramos nuestras habilidades, desarrollamos nuestros conocimientos sobre la naturaleza del trading, mejoramos cada vez más y de repente nos encontramos, o tal vez no el momento en que nos encontramos, pero miramos hacia atrás cuando miramos hacia adentro y sabemos un poco de introspección y decir, ¿por qué sucedió esto? Cometemos errores comerciales, errores que causan ese tipo de reacción. A veces pueden ser simples, como incluso la compra de una celda. Lo hice el otro día. ¿Sabes qué hay? Pero sabes que simplemente fue así. No creo una gran pérdida, porque lo entendí por el punto en que si no fuera consciente de lo que estaba haciendo y de por qué lo estaba haciendo, en ese momento podría haber dejado ir esa operación muy fácilmente. ¿Y sabes qué podría haber sido más antes de que anticipe? Y el problema es que cuando experimentamos este tipo de caídas, crean daño psicológico, crean el tipo de daño psicológico del que es muy difícil recuperarse, o puede ser difícil dependiente de una habilidad, nivel y poder hacerlo. ¿Y de qué tipo de daño psicológico estoy hablando? De la falta de confianza en uno mismo. Ya no confiamos en nosotros mismos. Y cuando no confiamos en nosotros mismos para hacer lo que tenemos que hacer cuando tenemos que hacerlo, sin ninguna reserva, sin ninguna duda, lo que termina sucediendo es que generamos miedo, y lo que vamos a descubrir en un momento es que el miedo tiene un efecto muy insidioso en nuestra capacidad de ser objetivos y ver lo que ofrece el mercado. Nosotros en un momento dado, porque podemos definir el mercado con este tipo de flujo de oportunidades interminables, y los mercados básicamente que nos están dando una oportunidad en cualquier momento, dando de entrar, restar o salir. Pero es un flujo interminable. Ahora sí, no lo estamos percibiendo como su flujo interminable. No es tanto más que los mercados no nos hagan percibir de esa manera. Es lo que está sucediendo dentro de nosotros, lo que hace que lo percibamos como algo distinto a este flujo interminable.
de oportunidades, y esos son los tipos de fuerzas internas que causan este tipo de reducciones. Esa es la tercera área. La cuarta área es aprender, digamos, construir un tipo específico de marco mental que te permitirá reconocer cuando hemos cruzado el umbral de la euforia desde arriba, así que veamos de la confianza normal al exceso de confianza, o de la confianza normal a un estado de euforia. En otras palabras, hay lo que voy a llamar un umbral psicológico. Por debajo de este umbral solo estás seguro una vez lo atraviesas, estás en un estado de euforia. ¿Y por qué estar en un estado de euforia sería un problema? ¿Cuáles son? Esas leyes de pérdida de objetividad, cualquier otra cosa, sentirse invencible, porque sentirse invencible es un problema con ellos cuando interactúas con el mercado. Todo el mundo entiende las implicaciones. En otras palabras, cuando has cruzado el umbral hacia un estado mental de euforia, es imposible percibir el riesgo. Imposible percibir el riesgo. Esa es la naturaleza de la euforia. En otras palabras, la naturaleza de la euforia es que desde nuestra perspectiva individual, desde la perspectiva de nuestro estado mental, en ese estado mental sería imposible para mí percibir que puede suceder algo distinto a lo que espero que suceda. Cualquier cosa, lo único que va a suceder es lo que yo espero que suceda. Y como resultado de estar tan absolutamente seguro de que lo que espero que suceda va a suceder. ¿Cuál sería el siguiente paso en este proceso para romper mis reglas de administración de dinero? En otras palabras, adoptar una posición que ser mucho más grande de lo que normalmente negociaría, tal vez 10 veces, tal vez 20. Bueno, no hay riesgo. Porque no correcto, porque no. Ahora el problema, por supuesto, con tomar una posición excesivamente grande es que no se necesita mucho movimiento para que el mercado coloque. Tienes que darte a conocer que te pondré en una gran operación perdedora. Y el problema es que si tengo esta gran posición y estoy absolutamente seguro de que va a funcionar, entonces el mercado simplemente va en mi contra. Por solo un poco puede pasar del estado de euforia, del estado de digamos, en esencia, el cielo, la tierra, en un estado de extrema agonía, de dolor del infierno en la tierra prácticamente instantáneo. No, luego una vez que entro en este estado mental, aquí mismo estaré en mi mente congelada. Mi mente se congelará. Estaré, digamos, paralizada para hacer cualquier cosa y simplemente me siento y observo cómo el mercado me quita el dinero hasta que algo se rompe dentro de mí, de mi mente, así que está bien, es suficiente y salgo. Y luego miro hacia atrás a mi capital y veo una de estas enormes caídas. Bueno, pienso, Dios mío, ¿cómo sucedió eso? Ahora si nos entiendes la dinámica subyacente de lo que acabo de hablar, vas a ir a mirar el mercado y vas a tratar de encontrar qué pasó en el mercado, qué causó eso, qué conjunto de variables, qué es eso, las variables del mercado causan que eso suceda. Verás, el mercado no tenía nada que ver con eso, nada para crear coherencia en la esencia.
Lo que tenemos que hacer es aprender a operar sin cometer errores. Eso tiene sentido para todos. Pero entonces, ¿cuál es el error de entrenamiento? ¿Está bien si ese es el caso? O que fuera todos asintieron la cabeza, sí, está bien. No estamos bien, sí, tiene sentido, es cierto, crear coherencia, tengo que alcanzar niveles cada vez más altos de libre comercio aéreo. Hay una correlación, en otras palabras. Todos ven la correlación correctamente. Pero luego si dijera, está bien, ¿cuáles son los errores comerciales? Los enumeran, pero no siguen las reglas de comercio. Aquí está bien, vean, pero vean las cosas que deberían poder sacar bien de la cabeza, ¿verdad? Todos ustedes estaban en el negocio de intercambiar. Cada uno de ellos probablemente diría que sí, mi objetivo es crear resultados consistentes. Y dije, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué estás tratando de lograr? Aquí, bueno, quiero coherencia. Y sin embargo, si simplemente establecemos que la coherencia es una función de falta de errores, deberías ser capaz de recitar esos errores de tu mano para reconocerlos cuando los estás haciendo bien. ¿Cuál es el error más grande que cometen prácticamente todos los traders, excepto aquellos que han llegado al punto en el que no lo hacen? Ya no lo comento. ¿Cuál es el mayor error número uno que cometen los comerciantes? Sé que tengo razón, y así como Sala, pero mira, sé que tengo razón, pero como sé que tengo razón en un error comercial, bueno. Estaría de acuerdo con todo lo que dijiste. Voy a permanecer un poco diferente. ¿Qué es eso? Sí. No predefinir un riesgo. Todo lo que acabamos de decir. Se lo diré un poco diferente. No definiendo riesgo. Ahora no voy a pedir. Levante la mano, pero la persona que está en la sala en una operación sin predefinir el riesgo. Ahora, ¿por qué la gente no predefinirá su riesgo? Porque es tan difícil. Porque crees que es tan difícil. ¿Qué hacer? ¿Qué piensas de la dinámica subyacente? Bueno, si no querrás equivocarte, mira, cuando hayas aprendido a pensar en probabilidades, quieres lo que vas a hacer, aprenda lo que va a entender. Es lo que el trading no es un esfuerzo correcto o incorrecto. No tiene nada que ver con estas en lo cierto. Es lo que realmente importa. Si no queremos equivocarnos, no lo queremos. Quiero perder dinero y un problema aquí. Es el miedo de la forma que nuestras mentes están diseñadas para pensar. Si pienso en el trading como algo en lo que puedo tener razón o no, y no aceptando el riesgo, lo que significa que lo he hecho, he aceptado el valor en dólares de la pérdida potencial en la que puedo incurrir a partir de esa operación. Si no predefino o si la predefino, aún así no la acepto, entonces mi mente tiene el potencial de asociar cualquier cosa que esté sucediendo en el mercado ahora con algo que ha sucedido en mi pasado. Significa que nuestras mentes están conectadas para asociar, lo que significa que si no he cambiado la forma en que pienso sobre el comercio, también tengo el potencial de analizar cualquier operación determinada. Digamos que cualquier operación determinada tiene el potencial de aprovecharme. El dolor emocional acumulado de lo que significa ser agraviado o cada vez que me he equivocado en mi vida. Sí, exactamente, quiero decir eso. Nuevamente,
Si no he redefinido el comercio para pensar en ello de la manera apropiada, según la forma en que voy a explicar en un momento, que equivocarme en una operación tiene el potencial de provocarme el dolor acumulado de cada vez que me he equivocado en mi vida, porque esa es la forma de que nuestras mentes están diseñadas para pensar, que están diseñadas para asociarse. Entonces, si ese es el caso, no es de extrañar que voy a evitar predefinir mi riesgo. Porque aquí va a suceder que yo predefina mi riesgo. Mira, no quiero que eso suceda, no quiero estar en ese estado de dolor. Para mí, predefinir mi riesgo, que tengo que hacer, tengo que reunir evidencia que sugiera por qué esta operación podría no funcionar. Podría funcionar correctamente. Tengo que reunir evidencia para decir que esta operación, las cosas podrían suceder, en que me diría que el mercado tiene que verse como siento que me dice que esta operación está funcionando, y tengo que reunir evidencia para decirme eso, para saber cómo reconocerlo. Pero el problema es, si recopilo demasiada evidencia, podría convencerme a mí mismo de abandonar el tren. Y si convenzo de abandonar el intercambio y resulta ser un ganador, entonces podría estar en un estado de agonía que podría ser incluso mayor que si hubiera iniciado el intercambio y hubiera resultado. Entonces, ¿cómo lo compenso? Quiero decir, tengo un dilema mental aquí, tengo un dilema. ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo resuelvo el dilema? Y recopilo suficiente evidencia. En otras palabras, el intercambio de ser tan técnico o fundamental suena a cualquier método que pueda usar hasta el punto en que me he convencido de que tengo razón. Y veo si tengo razón. No hay riesgo. Predefinido ampliamente el riesgo. Si tengo razón, no hay riesgo. No lo estaría haciendo esto si no pensé que tenía razón. ¿Qué es lo que todavía hago? Todavía hay gente que dice adelante y dice eso otra vez. Right. Go ahead. I think I don't feel the belief system kicks in. Hope is something we are trained to have. We're always looking forward, hoping things will be better. So when I'm wrong, that fellow jumps off the exit. I know, exactly. Sí, exactamente. ¿Cómo voy a hacerlo? Te daré un ejemplo que realmente es un examen que tipifica exactamente lo que estás diciendo. Verás, aquí está el problema con el comercio. Solo voy a exponer algunos errores típicos que cometemos, y alguna vez más todo el tiempo. Eso sí podemos. Como necesitamos ajustar, avanzar o retroceder, bueno. Solo pensé que esto sucedería.
De todos modos, aquí está. Esto es lo interesante acerca de estos errores. Bueno, una duda vuelve a llegar tarde. Salta el arma entre pronto no defina su riesgo antes de subirse a un tren para encontrar su riesgo, no tome su pérdida y resulta ser una pérdida mayor. Salga de una operación ganadora demasiado pronto, deje el dinero en la mesa. Salga de una operación ganadora, entrenador ganador pierde mucho y ha estado obteniendo ganancias. Mueva una parada más cerca del punto de entrada, deténgase, el mercado vuelve a operar a su favor. Ahora es lo que es realmente interesante sobre el comercio. Lo más importante, como dije, más importante es no predefinir su riesgo. De esa manera simplemente pasa por todo el dilema de la dinámica psicológica. Detrás de eso, pero todos entienden lo que estoy bien, que seguirán. Seguirán aprovechando el dolor acumulado de cada vez que te has equivocado en tu vida. Y eso es definitivamente algo que vamos a evitar. Nuestras mentes alteran automáticamente la forma en que percibimos el mercado para ayudarnos a evitar. ¿Qué es eso? Sucede, está bien, ahora te explicaré. Te explicaré en números como dinámica subyacente, que en un segundo. No, pero hay un punto realmente importante que quiero resaltar aquí. De todos modos, estos errores comerciales menos reconocen, todos son errores comerciales. Esto es lo que realmente es interesante del trading y la razón por la que puede ser tan difícil crear un asistente exitoso, porque puedes cometer cada uno de esos errores una y otra vez y aún así encontrarte en un entrenador ganador. No tienes que saberlo. No tienes que saber lo que haces. El micrófono no contestó, pero alguien allá atrás dijo, gracias a Dios. Ahora piensa en el entrenamiento, en la naturaleza. ¿Qué habilidades necesitas para encontrarte en un negocio ganador? Que no. ¿Qué habilidades necesitas para encontrar a ti mismo en un entrenador ganador? Ninguno. Cero. Piensa en esa aplicación. No necesitas saber nada para encontrarte en una operación ganadora. Nada. No necesitas tener ninguna habilidad. Y si puedes encontrarte en una operación ganadora comercial sin tener ninguna habilidad. Una vez puede volver a suceder. Y puede volver a suceder. Sí, puede. No sabemos cuál es el límite de cuántas veces puede suceder sin tener ningún conocimiento en absoluto. ¿Qué necesita saber para encontrar usted mismo con una mano ganadora de blackjack? Nada. ¿Qué necesita saber acerca de la ruleta? Nada. ¿Qué necesita saber acerca de los datos? Nada. ¿Qué sugiere? Eso, ¿usted ve alguna correlación aquí? ¿Ve las correlaciones? ¿Qué sugiere? Eso acerca de la naturaleza del entrenamiento. Es acerca de la naturaleza del entrenamiento. Es bastante interesante que cuando propuse esto en Toronto, hace 3 semanas realmente criticaron a él. ¿O no? ¿Creerías lo difícil que les resultó entender la idea de que el comercio era un juego de azar? ¿Qué es eso? ¿Sí?
And interestingly enough, Sí, es lo suficientemente interesante como para realmente, to create para ser consistente, para crear resultados consistentes, debe adquirir una mentalidad que sea realmente consistente con el tipo de mentalidad que tendría un buen jugador, no un jugador compulsivo, sino un jugador profesional, o el tipo de mentalidad que tienen los casinos. No lo sé. ¿Por qué? Mira, ¿cuáles son los casinos? Gastan miles de millones de dólares en construir estos grandiosos hoteles. Tienen que no hacer que la gente piense que esto tiene que justificar el gasto de esa cantidad de dinero. Gastan $1.000 millones de dólares, ya sabes, construyen estos grandes hoteles para atraer a la gente a participar en un evento, apostar en un evento que todos sabemos que tiene un resultado aleatorio, y sin embargo crean resultados consistentes para sí mismos. Hay una razón porque lo piensan de la manera adecuada. Como comerciante, si puedes aprender a pensar acerca de esto de la manera adecuada, puede convertirse en el casino. Porque su análisis técnico podrá la ventaja a su favor, obtendrá una ventaja, pero si no puede usar esa ventaja de manera adecuada, lo que significa que si comete estos errores constantemente o cualquier otro tipo de error, no creará resultados consistentes, creará resultados aleatorios. Y el problema, crear resultados aleatorios, porque puede terminar con... Dime, rápido. Ay, acuéstate, mañana hablamos. Terminar con una operación, puedes ser el mejor análisis del mundo o el peor análisis del mundo. Puedes tener las peores razones. No hace ninguna diferencia. Puedes todavía terminarás en una operación ganadora. Pero mientras seas susceptible, y esto está bien, siempre y cuando sea aceptable para estas enormes pérdidas, estás creando un daño psicológico acumulado que tendrá eventualmente tendrá un impacto en su capacidad para ganar dinero de manera consistente. ¿Qué sucederá si no te comprende la dinámica subyacente? Estas reducciones, 12 operaciones al azar. Operando al azar terminará con la típica parálisis del análisis. Se convertirá en un increíble analista del mercado, en la incapacidad de aproveche que percibe como una oportunidad. No podrá realizar sus operaciones y verá crecer la brecha entre lo que sabe, lo que comprende, lo que ha aprendido en términos de oportunidades y sus resultados finales cada vez más y más y más. Entonces estamos listos para llegar a la forma en que necesitamos pensar también. ¿Sabe? Prepare esto bien para ustedes. Preparé bien para ustedes. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué quieren? Los chicos quieren saber ahora. Todos los que dicen en la convención del centro comercial están bien.
I'm going to say no. I don't see the correlation between why you think because you went to Vegas and didn't Entre que gamble. piensan en por I qué mean, fuiste a Las why Vegas you y think. no apostaste, quiero decir porque crees que I quiero can decir, think of things. podría pensar en algo así. Yeah, Sí, well, bueno, the sooner you think about cuanto the antes thing, piense en esto, what I'm gracias por saying lo to que you now te is that estoy the sooner you diciendo. think about Lo que this as ahora sabes gambling, es que cuanto the antes easier pienses it'll en lo be que to como create un consistent juego de results. azar, más fácil será crear tu resultado consistente. Well, great. Bueno, genial. Si ya lo Yeah, sabes. if, so why would you say Entonces, that there was? Why do you think that there was ¿por some qué sort of dirías que sick hubo algún implication? tipo de enfermedad? Implicación. The risk of gambling in Las Vegas, but I'm not afraid of the risk of trading. Okay. Ok, If está you've bien. accepted the risk, Si has aceptado el riesgo, that's one of the eso es key realmente issues uno de right los there. temas One of the clave allí reasons mismo. why Una de las razones por las que las personas pasan por momentos tan difíciles y cometen estos errores es porque no han aceptado el riesgo. Si realmente has escrito qué significa aceptar algo, porque estás sacando a relucir el punto realmente que significa aceptar algo, cuál es la definición de verdadera aceptación. Bueno, no entiendo dónde estaban los que no tenían el control. Su comentario proviene de él y déjalo pasar. No voy a discutir contigo ninguna de esas afirmaciones, aparte de decir que la forma en que defino la aceptación es que cuando realmente has aceptado algo reconciliado, es decir, hasta el punto reconciliado en el que todos los demás no hay otro potencial, para nada más dentro de ti, es decir, dentro de tu entorno mental, cualquier creencia que hayas adquirido para argumentar en contra de lo que has aceptado que existe, no hay energía conflictiva. No es algo que tengas que racionalizar o justificar cualquier otra cosa. La verdadera aceptación significa que no hay energía conflictiva. Y esencialmente, como comerciantes, por supuesto, lo que tenemos que hacer es llegar al punto en el que hayamos aceptado el riesgo de operar sin conflictos, energía negativa. Porque si hay algo más dentro de nosotros que va a encontrar de lo que estamos haciendo, por cualquier motivo, creará cierto grado de miedo. Y sea cual sea el grado de miedo con el que estemos operando, limitaremos nuestro enfoque y atención y sacarnos de un estado de objetividad y, digamos, sacarnos de estado de flujo constante de oportunidades que nos está ofreciendo el mercado. Estará cada vez más lejos de ese flujo. Así lo que tenemos que hacer es aprender a capacitarnos o hacer es un paso hacia un proceso de entrenamiento de nuestra mente para pensar en probabilidades. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Cómo sabemos que el mercado existe desde una perspectiva de probabilística? Vamos a definir que el juego no es un juego de azar. Digamos que un juego que tiene un resultado aleatorio, el comercio tiene un resultado aleatorio. No hay diferencia. Y como sabemos que el comercio tiene un resultado aleatorio, como sabemos eso de cualquier manera en particular que usted podría definir su ventaja, es decir, cualquier metodología que utilices para determinar que este es un momento de comprar, este es un momento de vender o viceversa, o este es el momento de entrar, es un momento de salir, este es el momento de tomar ganancias, este es el momento de agregar o restar valor a tu posición. Sea lo que sea, como sabemos con certeza que hay un resultado aleatorio. Yeah, but how do you know that? Sí, pero como sabes que
Understandably, Es yes, the market comprensible que moves, si and what's movimientos del creating that mercado que está creado, No, well, no, creando but movimientos. No, really, no, what's pero ¿qué creating- pasa what's realmente? ¿Qué creating está the movement? creando? ¿Qué está creando el Other movimiento? buyers and Otros sellers, compradores y vendedores. So when if you Así que decide cuando to usted buy decide comprar at this point en right este here, punto, what is aquí now mismo lo que se required for you to requiere find ahora yourself para in a que se winning encuentre trade? en una situación ganadora, intercambiar. No, what's that? No, ¿qué es eso? Si tiene que There haber has to be more buyers, right? más compradores, Someone has ¿cierto? to be willing Alguien to tiene bid que the estar price up dispuesto a further. subir más el precio. But Pero then, digamos, someone has to be si willing alguien to tiene bid que the price estar up dispuesto a further. If you subir buy, más el someone precio, has to buy si after compras, you. alguien If you tiene que sell, comprar someone has to después de sell ti. after Si you. vendes, alguien tiene que vender después de If ti. those people Si esas aren't personas there, no están allí, entonces then sabes you're not gonna find que no yourself te in a winning encontrarás trade. en una It's that operación simple. ganadora. If Es those así de people simple. aren't there, Si you esas were the personas last buyer. no están allí, fuiste el último comprador, al menos en ese periodo. At least in that time frame. In that time frame, En ese you were the periodo de last tiempo, buyer. usted fue el último comprador. ¿Qué más puede What else pasar? can happen to determine, Para determinar, regardless usted of sabe, what our edge is, independientemente de that cuál we sea might not nuestra find ourselves ventaja, in a que winning con trade? eso es posible que no What? No, nos no, encontremos no, en una it's operación really ganadora. fundamental. Pero no, Really no, simplemente fundamental. realmente Just get fundamental, what it realmente takes for you to get- estoy to simplemente find yourself obtener in a lo winning que se trade, necesita someone para has que to buy usted or se sell encuentre en una after you. operación ganadora. What Alguien else tiene can happen? que comprar o vender después de usted. ¿Qué más puede The pasar? opposite. Al contrario, You could be a al buyer contrario, and usted some podría huge ser un seller comes comprador into the y alguna market, gran right? vendedora o algún So vendedor in entra al essence, I'm mercado. gonna Así make que the en statement esencia that yo voy a it hacer only takes la one afirmación trader que somewhere solo in se the necesita world to un negate operador the positive en algún outcome of lugar your del edge. mundo para negar el resultado positivo de su ventaja. En teoría, It's more, generalmente es más, theoretically, pero en teoría solo se necesita un somewhere operador in the en world algún lugar del to mundo negate para the negar positive el outcome resultado of positivo your edge. de su ventaja. Does anybody wanna ¿Alguien argue quiere that para statement? discutir esa Now, afirmación ahora? interestingly enough, Curiosamente no one wants to nadie argue quiere with discutir con eso. Ya sabes, we- lo más you know, probable es que chances are we didn't no get a rate obtuvimos review. I una didn't ask for a show calificación, of no hands pedí una that there que are levante la people in mano, this que hay room personas en esta who sala have put on que han and puesto maybe y tal still, vez let's say aún así, before digamos, this morning, ponerlo ante el pleno put esta on mañana, trades poner of predefining en your operaciones risk. sin predefinir el Now I'm riesgo. gonna Ahora le ask you preguntaré if you really, si truly realmente believe creía que solo se that it necesita only takes un one operador trader somewhere en in the algún world lugar del mundo to negate the para positive negar outcome el of your resultado edge. positivo de If su you really registro. believe that, Si would realmente it be crees que possible sería posible for you to put para on ti a trade realizar without una risk? operación sin predefinir tu riesgo, Anybody else? I got alguien one más no. tengo una Anybody nota, else? alguien más. Yeah. Si ustedes están You guys de agree acuerdo with that? o See, no, if you really vean thought- realmente, and no this is- están this en is esto. really what we're Esto es talking realmente about lo here. que We're estamos talking hablando. about a Aquí set estamos of hablando beliefs de un that conjunto de create a state of creencias mind. que crea un estado A state mental, of un mind estado that mental compels you que to te be obliga a consistent, ser that consistente, compels you que to te do obliga a hacer exactly what exactamente you need to do when you lo que need to necesitas do it, hacer cuando without necesitas hesitation, hacerlo, without sin reservation. dudarlo, sin reservas. If you really Si believe realmente creías that que it solo only hacía took falta one person una persona en somewhere in algún the lugar world del mundo to negate the para positive negar el outcome of resultado your positivo edge, de tu you registro, would not be no serías capable capaz of de putting on a subirte trade without a un predefining tren your sin risk. predefinir un riesgo. Because Porque the en el moment that you momento started en to que do it, comenzarás it would a create hacerlo, conflict. crearía un conflicto. And Y de una somehow or manera another u you'd otra have to tendrías argue que away the discutir conflict. el conflicto, You'd have to argue tendrías away que in your discutirlo mind and mentalmente justify why y you're gonna put justificar on this por qué vas a trade, realizar este knowing intercambio, and sabiendo knowing that y all sabiendo it que takes is todo lo que se someone necesita es somewhere in the alguien world with a en algún different lugar belief del about mundo what's con high alguna and what's diferencia de low creencias sobre to lo make que that trade es a alto y loser. lo que es bajo para hacer que esa operación sea una perdedora. Are you guys with ¿Estás me on conmigo? this? ¿Estás conmigo en esto? How many people ¿Cuántas in this personas room en have esta ever sala played han jugado slots? alguna vez en las tragamonedas? When you Cuando ponen sus monedas put your quarters or, de 25 centavos or o dollars dólares in
en las máquinas tragamonedas y presionan el botón o tirar del manejar y los números no aparecieron, los vasos no aparecieron de una manera que le diera un pago, pensó que estaba equivocado. ¿Por qué? Porque aceptó el riesgo. ¿Y qué más que otra razón? Porque la próxima vez está bien. ¿Y que otra razón? Porque no tienes control, vale, que otras personas son buenas. Llama a una buena razón. ¿Qué es eso? Que está aceptando el riesgo, pero hay otra razón. No necesariamente esperaba al ganador. No podrías el dinero, el que más si cree en resultados aleatorios. Su creencia en resultados aleatorios le impidió hacer la conexión acerca de estar equivocado. Cree que el resultado fue aleatorio y por lo tanto no hay conexión. ¿Cómo es que cree que miles de personas, millones de personas a diario pueden entrar a un casino y meter dinero en estas máquinas y no salir ya, sabes, totalmente traumatizados emocionalmente? Si estos fueran entrenadores, no podrían hacerlo. Pero sus comerciantes sentados allí, con el tipo de mentalidad que tienen los comerciantes sentados frente a las máquinas, sería imposible. Ustedes se han ido completamente traumatizados. La realidad del comercio es que es un juego de probabilidad. Eso es lo que aquí está. Esto es simplemente la... Simplemente está, lo descompone hasta el nivel más fundamental que tiene. Sí, tomé el mercado y divídalo hasta este nivel más fundamental que tiene usted. Compradores y vendedores, ¿qué hacen? Up and down ticks, right? At the most fundamental level, what we have are buyers. Crea los movimientos hacia arriba, hacia abajo, justo en el nivel más fundamental, como crean sus tics de arriba y de abajo, que tienen que suceder para que su tic suba más alto que el último o más bajo que el último. ¿Cuál es ese volumen? ¿Pero qué es eso? Alguien tiene que tener una creencia más fuerte en el futuro, porque sepa que, de hecho, quieren pagar más. En otras palabras, si analiza el comercio en el nivel más fundamental, esto es realmente fundamental, debe comprender esto. Si 9 fue el último precio, solo hay dos formas de lograrlo: dinero en el comercio. Tienes que comprar barato y vender caro. Y comprar barato, ahora se mueve, es el último precio publicado, lo que es bajo 8, es bajo antenas altas. En este momento, ¿qué te dice? Si alguien está dispuesto a comprarlo en 10 en lugar de comprarlo a 9 u 8, se crea que llegará a 11. De lo contrario, habría esperado ahora mismo. ¿Qué pasa con el tipo que se lo vende? También tiene la creencia de que no se lo vendería, sino que pensé que la siguiente tick iba a ser 9 o menos, y que lo que tienes dos fuerzas en conflicto, incompetencia en cada operación. Ambos operadores lo hacen para ganar dinero. Ambos operadores creen que tienen la razón. No lo harían
Pero ¿cuál es la diferencia? Uno tiene que tener una convicción más fuerte en sus creencias, porque está dispuesto a hacer lo contrario de lo que tiene que hacer para ganar dinero. Al menos en ese momento, lo contrario es que está comprando caro en lugar de comprar barato. Está creando movimientos, en realidad están intensificando y creando movimientos donde otro de la operación es pasivo y exactamente lo que cree que necesita hacer está vendiendo alto en relación con el último precio, por lo que todo el movimiento del mercado es simplemente una función de lo que no importa cuáles sean las razones, realmente no importa cuáles sean las razones de todos para hacer todo esto, no importa, porque como ya sabemos, la mayoría de las personas piensan que tienen buenas razones racionales. La realidad es que de todos modos estamos operando al azar. Entonces todo se reduce a que todo movimiento de mercado es una función de lo que los comerciantes creen sobre el futuro y cuán convencidos están de lo que todos su grado de convicción y sus creencias. Ahora, toda esta interacción, todo esto, creencia y convicción, y el grado de convicción da como resultado simplemente tics hacia arriba y hacia abajo, simplemente tics hacia arriba y hacia abajo. Bueno, lo que el análisis técnico ha hecho por nosotros es básicamente ayudarnos a reconocer que hay patrones en esto, en la dinámica del grupo. En otras palabras, tenemos un número finito de personas que interactúan juntos día tras día, semana tras semana. Crearán patrones de comportamientos. La dinámica aquí no es diferente a la de los individuos que responderían exactamente de la misma manera, bajo las mismas condiciones o circunstancias, una y otra vez, y una vez y más. Los grupos hacen lo mismo, crean patrones de comportamiento. Entonces tenemos tics individuales que se forman, y estos patrones más grandes y estos patrones que hemos encontrado se repiten una y otra vez. Y como resultado de la forma en que nuestras mentes están diseñadas para pensar que es natural para nosotros pensar que si puedo encontrar coherencia aquí, es decir, ese patrón se repite una y otra vez, que el resultado también debería ser consistente. Bien o mal. El resultado será consistente, mal hasta cierto punto. Bien, el resultado sea consistente en un tamaño de muestra grande de operaciones, de modo que tenga patrones individuales donde los patrones en sí pueden verse exactamente como el anterior, pueden medir matemáticamente exactamente como el anterior, pero el resultado será el mismo que el anterior. ¿Y por qué? Tenemos gente sacudiendo la cabeza, la cual es bueno, no todos sacuden la cabeza, si ya sabes, están de acuerdo, pero el punto es como sabemos con certeza que el resultado puede o no ser el mismo, porque aunque, como dije, visualmente puedes que se ve exactamente igual y mide exactamente lo mismo, siempre habrá diferentes personas involucradas en este comercio, y solo se necesita una persona en algún lugar del mundo para tener una idea diferente, para negar el resultado positivo
de ese rasgo. Para un Just ejemplo, one, that's just one trader. That's all it los takes. soportes, bueno, So what it means entonces is lo que like, it significa isn't any no different es than diferente the a concept eso. of El concepto if de I si lanzara flipped a coin, una moneda an evenly weighted coin, y pesara 1,000 times, uniformemente 1000 I have veces, 1,000 tendría 1000 flip muestras sample set. de lanzamiento. I will Conjunto, find encontraré que cada conjunto each sample set de muestra has tiene a una relatively even distribución distribution relativamente between the number uniforme of entre el times heads número come de up veces and the number of sale times cara, tails número come de up. veces que sale cruz. You with me on this? It'll be close to 50-50. Estará cerca del 50%, que es un That's a patrón. pattern I can rely on. Puedo confiar, pero But dentro within de ese that tamaño de 1,000 muestras de flip 1000 sample cambios, size, conozco do I la know the distribución distribution entre between las between caras the individual heads and y las tails. cruces In individuales. other words, I En don't otras know what the palabras, no sé distribution is. cuál es la distribución. I can get Puedo 10 obtener heads in a row, I 10 can get caras 10 seguidas, tails puedo in a obtener row, 10 cruces I en can una get fila, 5 heads, puedo 3 obtener tails, 5 caras, heads, 3 tails, cruces, heads, cara, tails, cruz, heads, cara, cruz, tails. cara. All En in total, all, it's eso gonna come va up to a llegar 50-50. al 50-50. Casinos. Casinos. Los casinos tienen básicamente They've got a una basically ventaja a 4% del or 4% 4.5% edge in blackjack o del based on the 4% way en they've got the blackjack, rules set up. según la forma en que lo han hecho. That Tengo means las that of reglas all the establecidas. hands Eso played, significa que todos los let's say manos if there's $1 se juegan million bien. Digamos que si hay $1 millón de dólares o se apuesta en cualquier consejo, una mesa en particular, terminará con el $45,000, lo que significa que toma en consideración todos los grandes, los ganadores, todos los grandes. En vez de se preocupan, se sientan allí y se preocupan. No, they don't. They've learned to think about it appropriately. Go ahead. Mark, real early in my trading career, I was at a seminar, and the person speaking said to the group, how, if we flip a coin 20 times, how many of you think there's any chance that we would have, say heads is a winner and tails is a loser, that we would have 12 or more heads or tails in a row? And nobody in the group believed that it was possible. And then proceeded to flip the coins out of the 20, 14 heads in a row. I believe it. Yeah, that's O se lo creo. Everybody was just as Eso es para mí, es lo que yo era igual de bueno en familia. Cierto que nadie ha ido, o sí, Oh yeah, just when you think of it. absolutely. absolutamente. But if you Pero si did it hicieras a un 1,000 giro times, you 1000 still come veces, up close to todavía 50-50. te acercas al 50-50. So Así now, que just ahora, based on what I basándonos just en said just lo now, que acabo de what would decir, that require- que what would that requeriría require eso of us de nosotros to create para consistent crear un results as resultado traders? consistente. Y a lo que los operadores saben Well, bien, no, you gotta lo have an tienes, edge. tienes You've una gotta have an ventaja. edge. En otras palabras, debe tener In other words, una yeah, ventaja to para execute ejecutar your sus trades without operaciones thinking about sin pensar en the el outcome of resultado each individual de cada trade. operación individual. In other words, En otras palabras, every cada error, single error, los muchachos guys, miran y las and niñas, girls here, every y las niñas single aquí, cada error que that's está on that en list, esa you lista, cannot make, no puedes no cometer ninguno de esos errores sin creer que crees que sabes lo que va a pasar a continuación. Solo tómate un momento para contemplar lo que acabo de decir. No puedes cometer ninguno de esos errores si de alguna manera pensar o creer que sabes lo que está pasando, qué sucederá a continuación. And
Es por eso que no puedes crear resultados consistentes si no estás creando resultados consistentes, solo porque todavía eres susceptible a cometer esos errores. Y la forma es que eres susceptible a cometer esos errores porque eres susceptible a detener esto. Todos estos son esos tics hacia arriba, hacia abajo, encontrar las tics hacia arriba, hacia abajo, de alguna manera como potencialmente doloroso. En otras palabras, estás tomando un evento básicamente neutral que estás observando y que quiero decir con evento neutral. Pero no, evento neutral, emocionalmente neutral, en el sentido de que puede el entorno, digamos, déjame preguntarte, ¿es la información que genera el mercado sobre sí mismo y su potencial para mover información inherentemente alegre o dolorosa? ¿Es información con carga positiva o negativa? ¿Qué es eso? Bueno, eso es bueno. No, lo que pregunto desde la perspectiva del mercado es el mercado y la información que el mercado genera sobre sí mismo. ¿Tiene carga positiva o negativa? Es neutral. ¿Vale? Es neutral. ¿Existe tal cosa como información con carga positiva? No. Solo en el entorno existente. Algo que así como información cargada positivamente. Si es bien, porque existe algo así como información cargada negativamente, está bien. En otras palabras, las personas que expresan afecto y amor pueden tener una carga positiva, ¿verdad? O tienen una carga positiva, o las personas que te lanzan insultos tienen carga negativa, ¿verdad? Está bien. Entonces, el mercado genera como característica de su existencia información positiva o cargada de negativamente. Si ese es el caso, entonces ¿cómo es que podemos sentir miedo? Si, en otras palabras, de alguna manera u otra hemos interpretado la información de una manera que nos hizo sentir. Así que desde la perspectiva de los mercados, el neutral es el proceso de que interpretación el que nos hace definirlo o interpretarlo de una manera que es potencialmente doloroso, y tan pronto como se vuelve potencialmente doloroso es cuando sabemos lo que pensamos que va a pasar para continuación. En otras palabras, ¿por qué estoy dudando? ¿Por qué estoy dudando? ¿Por qué llegan demasiado tarde? ¿Por qué hago eso? Sí, ¿por qué creo que lo sé? Porque no creo que vaya a funcionar bien. Porque estoy dudando, no creo que vaya a funcionar y tengo que esperar. ¿Por qué? Nunca sé qué va a pasar a continuación, o al menos creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué me apresuro? Sé que me lo voy a perder, ¿cierto? Me lo voy a perder, tengo que entrar ahora. ¿Por qué no predefino mi riesgo? Sí, sé que tengo. Sí, que tengo razón en lo que diría, ¿sabes? Estaba preocupado por eso. ¿Cuánto tiempo llegué? 5 minutos, ¿sabes? Las 9 en total. Lo siento, adelante. You cannot what? You cannot be wrong. Yeah, right. Exactly. No puede estar equivocado, sí, claro. Exactamente. Veo cada error que cometemos. Todo siempre será el resultado de pensar y sentir o creer. Sé lo que está pasando, que sucederá a continuación. Pero el problema, como dije antes,
es que esto es solo un error, es solo un error dentro del contexto de lo que estabas tratando de lograr. Ahora piensa en lo que acabo de decir, estos son los errores dentro del contexto de lo que estás tratando de lograr. Si estás tratando de lograr conscientemente, entonces estos son errores de entrenamiento. Si tu objetivo no es la consistencia, aunque podrías decir que lo es, si la realidad de tu entrenamiento es que no es la consistencia, entonces todo lo que pueda hacer aquí podría resultar en una operación ganadora. Y no es un error, obviamente. Entonces, si puedo dudar y termino en una operación ganadora, entonces hice lo correcto. Si puedo apresurarme y termino en una operación ganadora, lo hice lo correcto. Es solo la acumulación de estos errores lo que causa estas caídas masivas que terminan perjudicándonos. Entonces, lo que tenemos es que el mercado funciona de la misma manera en términos de, digamos, que el comercio funciona de la misma manera en que nosotros tenemos patrones, los patrones se repiten, pero el resultado de cada patrón individual es aleatorio. Y lo sabemos porque siempre hay diferentes participantes. Y cualquier patrón en particular que puede aparecer sólido, sentirse o medir exactamente igual que la última vez que ocurrió en el mercado, lo que significa que siempre existe un riesgo. Es como la gente que ha leído sobre cómo operar. Recuerde el ejemplo que utilicé en la capacitación, la zona sobre cómo trabajar con un comerciante que vino a mí y fue realmente fantástico, analista, pero nunca pudo ganar dinero como comerciante y quiso decir que desperdició un montón del dinero de su familia y sus amigos, y cualquiera podía hablar para abrirle una cuenta. Así que después de pasar por un dinero de mucha gente y mucha gente enojada con él, vino a pedirme ayuda y le dije: oye, mira, sabes que tienes varios problemas diferentes aquí que tendrás que resolver y que podría tomar usted. Conoce tu periodo prolongado de tu tiempo para que no consigue un trabajo haciendo algo por lo que alguien le pagará y sabe, ingresará y ganar su dinero legítimamente. Entonces consiguió un trabajo como analista para una enorme empresa de compensación en Chicago, y él porque era un buen analista y le pagaron muy bien por ello, por lo que el presidente de la empresa, que es un comerciante de granos jubilado, nunca negoció. Ya sabes, asustado, análisis técnico, que siempre está en el pozo del sofá de la soya. Conocen como comerciantes que los comerciantes ganan dinero en el pozo, especialmente en los locales. Saben que negocian, su mentalidad, la forma en que comercian y cómo ganan dinero es muy diferente a tomar decisiones basadas a una pantalla, pero de todos modos es así. De hecho, es tan diferente que casi realmente no podrían clasificar a los dos como entrenados. Los muchachos en el pozo dirían que son comerciantes, muchachos en la pantalla dirían que son comerciantes. Hay una diferencia tan grande entre los dos que uno de ellos no puede estar operando, pero de todos modos, de otra manera, tendría que simplemente llamarnos de otra manera. Pero de todos modos, cualquiera de los dos se sentó con el analista y ya saben cómo entender sobre este misterioso. El analista técnico es exactamente lo que era algo misterioso. Y sabes que el analista siempre hablaba de términos reales, definidos con mucha arrogancia, como está bien, este será el día festivo, este será un punto más bajo. Un día en particular el mercado estaba operando entre lo que le dijo que
iba a ser el máximo al mínimo, comenzó a descender hasta el mínimo. Entonces el presidente dijo, oye, ya sabes, esto podría ser el mínimo del día, ¿cierto? Sí, es el mínimo del día. Así que cogió el teléfono que estaba justo al lado con una línea llamada corral. Dijo, ya sabes, vende 2 millones en el mercado, ya sabes, y luego solo baja 10 centavos en cuestión, ya sabes, 5 centavos en los chicos que miran más tarde saben lo que sucederá. No son resultados aleatorios. Ese era el patrón que estaba mirando. Le dijo que ese suponía que sería el mínimo del día. Todo lo que se necesita es un comerciante en algún lugar del mundo hasta la puerta. El resultado promedio de su ventaja. Es todo bien, pero la realidad de Turing sobre el comercio y el pensamiento de las probabilidades tiene que ver con 5 verdades fundamentales sobre la naturaleza del mercado y el comercio.